Listo. Entonces, bueno, básicamente, eh, nosotros habíamos llegado a la ecuación de Boltzmann. Ah, espera, te estoy grabando, chicos, o todavía no. Sí. Sí, ya. Nosotros habíamos llegado a la ecuación de Boltzmann el día de ayer y habíamos escrito lo siguiente para la ecuación de Boltzmann, la derivada con respecto al tiempo más el momentum sobre la masa producto punto con el gradiente con respecto a Q menos el gradiente con respecto a Q del potencial de confinamiento, producto punto con eh, el gradiente con respecto al momento de F1 evaluado en Q1, perdón, en Q, P, T, y esto es igual a la integral de colisión de F1, F1, ¿cierto? Esta es la ecuación de Boltzmann que nosotros habíamos escrito el día de ayer. Bueno, básicamente los argumentos en los que nosotros hemos basado la simplificación, las aproximaciones que nosotros hemos hecho. Dentro de muchas cosas que nosotros podemos encontrar en la literatura son argumentos de escalas temporales, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que más encontramos, los argumentos de las escalas temporales. Para los argumentos de las escalas temporales, básicamente que nosotros consideramos principalmente tres escalas de tiempo relevantes para nosotros poder hacer simplificaciones sobre esta ecuación. Entonces, la primera escala de tiempo relevante eh, es la escala de tiempo que tiene que ver o está relacionada con el potencial de confinamiento, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que este potencial de confinamiento, digamos que está relacionado con una escala que es 1 dividido tau, llamémosle, a ver cómo le llamamos, llamémosle tau sub 0. Esto es obviamente, esto es un tiempo bastante grande, ¿cierto? Entonces, eh, mm, y ya vamos a mirar de dónde nosotros sacamos esa escala. Básicamente, a ver, hagamos primero un poco de física. Este gradiente del potencial de confinamiento puede ser que, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros pensemos un poquito en química. En química, este gradiente del potencial de confinamiento o el potencial de confinamiento per se, bloqueemos el potencial de confinamiento solamente y después miramos el gradiente. Entonces, el potencial de confinamiento, por ejemplo, para sistemas químicos, cuando se hace dinámica molecular en sistemas químicos, lo más importante en esa parte de química cuántica es obviamente proporcionar el potencial, ¿cierto? Entonces, el potencial al que están sometidas las moléculas determina fuertemente cómo es la evolución y los observables dentro del problema de dinámica molecular. Hay un potencial muy conocido, digamos esta línea un poquito más arriba, que es el potencial de Lennard-Jones, ¿cierto? Es este potencial de acá. Como nosotros habíamos discutido la clase pasada, la clase tras antepasada, perdón, obviamente, este es el punto de estabilidad del potencial. Digamos, por ejemplo, que cuando dos moléculas se encuentran a una distancia relativa R menos R'. Entonces, y que este es el potencial de R menos R', ¿cierto? Entonces, cuando esa distancia es, digamos, de la diferencia o la coordenada relativa es alrededor de este valor, ese es el punto de mayor estabilidad para esas dos moléculas, ¿cierto? Ese es el punto de menor energía potencial. Entonces, los puntos de menor energía potencial, nosotros podemos recordar que son los puntos de más estabilidad de un sistema químico, ¿cierto? Entonces, básicamente, que lo que se busca
cuando se solucionan, por ejemplo, problemas en química cuántica que tienen que ver con el Potential Energy Surface, entonces es que la derivada del Potential Energy sea igual a cero. Entonces ahora, si nosotros pensamos en ese orden de ideas del gradiente con respecto a Q, de este potencial de confinamiento al que está sometido una molécula, básicamente que estamos hablando de este punto, ¿cierto? El punto estacionario del potencial, ¿sí o no? Y esto es un mínimo, obviamente, para nosotros garantizar un mínimo, en el caso de pronto de que ustedes no recuerden, básicamente nosotros necesitamos la matriz hessiana, ¿cierto? Si estamos en varias dimensiones, pero si no queremos, digamos, complicar la cosa mucho, entonces la segunda derivada, un segundo. Entonces, la segunda derivada, no sé por qué me está borrando todo, un segundo, chicos. Bueno, no importa, vamos a hacer este plato amarillito que teníamos acá. La segunda derivada del potencial de confinamiento con respecto a Q es básicamente lo que nosotros tenemos que imponer es que sea mayor que cero, para que esto sea un mínimo, ¿cierto? Entonces aquí alrededor de este mínimo, supongamos que acá hay dos moléculas que están interconectadas por un resorte, ellas están oscilando, digamos que alrededor de donde la energía potencial es la mínima, ¿cierto? Y ese es el punto de mayor estabilidad. Ahora, este potencial de confinamiento, básicamente, que determina la escala de tiempo en la que estas dos moléculas están vibrando, ¿cierto? Obviamente esto es un potencial de confinamiento químico, entonces la longitud característica de esta región de potencial obviamente es mucho más pequeño que la longitud característica de una caja, ¿cierto? Este es simplemente un tipo de potencial que nosotros podemos considerar. Para estos potenciales es importante nosotros poder pensar por una aproximación armónica. Aquí nosotros podemos aproximar armónicamente el potencial si expandimos en la serie de Taylor alrededor de ese punto de equilibrio, ¿cierto? ¿Qué otro tipo de potencial de confinamiento podemos encontrar? Por ejemplo, pozos de potencial, ¿cierto? Nosotros podemos, típicamente en mecánica cuántica, una cosa que se estudia mucho, sobre todo por su simplicidad, son los pozos de potencial. Nosotros básicamente consideramos que el potencial es cero en esta región de acá, digamos entre menos L medios y L medios. Por fuera de esa región el potencial es infinitamente grande. Eso significa que si nosotros tenemos una partícula en esta caja, esa partícula está confinada a permanecer en esa caja, puede excitar, ¿cierto? Se puede excitar a diferentes niveles, pero esencialmente la partícula está confinada a permanecer en esa caja. Y estas pueden ser las funciones de onda de la partícula, ¿cierto? Entonces, y ya usted va aumentando ahí el número del armónico sinusoidal que representa la partícula. Entonces, este es otro tipo de potencial de confinamiento. Cuando nosotros hablamos de la escala de tiempo que está determinada por el potencial de confinamiento, básicamente nos estamos refiriendo al tiempo que tarda, si esto fuera una partícula clásica donde su posición y su velocidad están definidas, es el tiempo que tarda la partícula en ir de una pared del potencial a la otra pared. Eh, el otro potencial de confinamiento, eh, básicamente que yo quería discutir, era sencillamente una cajita. Nosotros tenemos un gas que está confinado en esta caja. Supongamos que esta caja es de dimensiones L por L por L. Y esto es un potencial, ¿cierto? Entonces,
Esto podría ser un potencial, un pozo de potencial, pero en 3 dimensiones. Básicamente, que si nosotros consideramos el modelo de un electrón libre, es decir, un electrón que se puede mover irrestrictamente sin que colisione con absolutamente nada, en un límite supremamente hiper mega recontradiluido. Estas partículas de acá, por ejemplo, esta partícula puede viajar una determinada longitud, una determinada distancia y colisionar con las paredes, ¿cierto? Entonces colisiona con las paredes eh, y básicamente que nunca perderá la energía cinética que tiene. Obviamente, como yo les había explicado, esto es un problema para la equilibración, pero nosotros estamos pensando simplemente en la escala de tiempo que está determinada por este potencial de confinamiento. Podemos hacer lo siguiente. Vamos a pensar en que la velocidad de las partículas en un gas, la velocidad de las partículas en el gas es del orden de 10 a la 2 metros sobre segundo, ¿cierto? Y podemos decir que esta cajita de acá es de el orden en escala de longitud de 10 a la -1 metros. Por lo tanto, yo podría determinar la escala de tiempo que viene dada por el gradiente con respecto a Q del potencial de confinamiento, producto punto con el gradiente con respecto a P. Esto obviamente tiene unidades inversas de tiempo porque debe tener las mismas unidades que la derivada con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, básicamente acá yo puedo decir que el gradiente con respecto a Q del potencial de confinamiento, producto punto con el gradiente con respecto a P, tiene unidades del orden de la velocidad, sí, unidades del orden de, o, tiene unidades de velocidad sobre longitud. Y esto es del orden de, aquí básicamente tenemos 10 a la -2 metros, o a la más 2 metros sobre segundo, por 10 a la -1 metros, ¿cierto? O sea que esto es del orden de 10 a la 3 sobre segundo, ¿cierto? Esta es la escala que estábamos buscando. Esto es 1 sobre tau 0. Y queremos saber eso qué tan grande es comparada con las otras escalas de tiempo. Por ejemplo, comparada con esta escala de tiempo de acá, ¿cierto? Entonces, para el caso de la ecuación de la ecuación de la jerarquía de segundo orden BBGK, entonces este término de acá era un término dominante con respecto a este, ¿cierto? Pero eso tenía que ver con el tamaño de los términos que estaban a la derecha. Entonces, ahora vamos a elaborar sobre eso. ¿Quiénes eran los términos que estaban a la derecha? Básicamente, los términos que estaban a la derecha eran los términos que dependían del potencial de interacción. Esto era el gradiente con respecto a Q del potencial de interacción. Como nosotros discutimos la semana pasada, realmente ese potencial de interacción como función de una coordenada relativa Q, donde Q era igual a Q menos Q'. Es de esta forma. Esta es una forma típica de estos potenciales que ustedes van a aprender en sus cursos de mecánica estadística avanzada en la maestría. Hay un conjunto de potenciales que tienen esta forma y están caracterizados por una escala, valga la redundancia, una escala característica. La escala característica de interacción es esta escala de acá. Solamente cuando las partículas están dentro de esta escala característica de interacción, que podemos llamar gamma para en el caso en el que este potencial B, por ejemplo, de Q, sea proporcional o vaya como la exponencial de menos la magnitud de Q al cuadrado sobre 2 gamma cuadrado. Básicamente que este potencial de interacción contribuye a la dinámica de la función marginal para una sola partícula siempre y cuando la magnitud de Q esté entre 2 gamma y -2 gamma aproximadamente.
Es decir, la contribución de este término de interacción a la dinámica, en este caso, es del 66,67%, ¿cierto? Entonces, eso es una buena contribución. Lo que pasa es que la contribución está ponderada por este potencial, ¿cierto? Entonces, acá hay una contribución de ese orden acá, más o menos acá, hay una contribución de ese orden, ¿cierto? Obviamente, usted quiere una contribución aproximadamente del 99,95%. En este caso, entonces usted tendría que considerar las distancias o la longitud característica que está entre menos 3 gamma y 3 gamma, ¿cierto? Entonces, pero realmente ya la densidad o el potencial, realmente la ponderación del potencial a estas distancias es muy pequeña, ¿sí o no? Entonces, nosotros podríamos decir que básicamente para que el potencial contribuya significativamente, entonces debería estar en esta región, ¿cierto? Mm, creo que no es así. Esto debe ser más bien gamma, no menos 2 gamma, sino gamma. Esto debe ser menos gamma y gamma, ¿cierto? Para que sea el 66%. Ahora, ¿por qué las personas o en la literatura, digamos que se decide por ese valor? Entonces ya les voy a explicar. Entonces, básicamente, esto tiene que ver con la siguiente lógica. Se considera que este potencial contribuye, lo mismo que ustedes, por ejemplo, aprendieron electrodinámica con la lorentziana, siempre y cuando nosotros estemos por encima de, de la amplitud media. Esto se llama contribución at half length, at half height, ¿cierto? Entonces, desde que esto esté por debajo, por ejemplo, de la mitad de la magnitud del potencial de interacción, entonces se considera que contribuye significativamente a la dinámica. Este valor de acá es menos gamma, este valor de acá es gamma. Cuando ustedes integran la función de distribución gaussiana entre menos sigma y sigma, ¿cierto? De 1 sobre la raíz de 2pi por sigma por e a la menos x cuadrado sobre 2 sigma cuadrado por dx, esto es aproximadamente igual a 0,667. Por lo tanto, nosotros podemos decir que esta parte de acá del potencial, o cuando las partículas están entre esta longitud característica, el potencial per se, entonces contribuye en un 66,67% a la dinámica. Ahora, obviamente, cuando las partículas están demasiado cerca, el gradiente del potencial no contribuye porque estamos en un punto estacionario, ¿cierto? Entonces, la pregunta final es, ¿cuál es la escala de tiempo que determina este potencial? Básicamente que la escala de tiempo que determina este potencial, como ustedes pueden ver, es que para posiciones relativas muy pequeñas, es decir, cuando las partículas están muy cerca, entonces nosotros tenemos, eh, por acá tenemos una derivada de considerable valor, ¿cierto? Por acá ya es plano, estos son puntos estacionarios, pero mientras estemos en la vecindad de menos gamma y de gamma, tenemos una derivada de considerable valor. En esa región, realmente hay una contribución importante a la escala de tiempo por parte de este potencial. Lo que significa eso físicamente hablando es lo siguiente. Usted tiene, por ejemplo, un centro de impacto. Por acá viene una partícula con momentum P1. Por acá viene una partícula con momentum P2. Siempre y cuando estas partículas estén a una distancia relativa a Q igual a Q menos Q', lo suficientemente pequeña, pero no cero, entonces ese potencial contribuye a un tiempo o a una escala de tiempo, que es la escala de tiempo del intercambio de momentum entre estas dos partículas. Es decir, es el tiempo que tardan esas dos partículas en llegar al centro de impacto y alejarse. Es muy distinto que el tiempo que tardan las dos partículas para colisionar la próxima vez. Eso es otra escala de tiempo, ¿cierto? En la jerarquía de segundo orden, esta escala de tiempo de acá no es dominante. La escala de tiempo que es dominante en la jerarquía de segundo orden es básicamente la escala de tiempo del potencial de confinamiento. Y esto en el límite diluido. Y por eso es que el lado derecho de o la integral de colisión para la ecuación de jerarquía
de segundo orden o la ecuación para la marginal de dos partículas que se desprecia en el límite diluido, ¿cierto? Entonces, y esto acá, por último, tiene también que ver con la densidad de partículas que hay alrededor del punto de impacto. Recuerden que nosotros habíamos dicho ayer que la densidad de partículas multiplicado por d al cubo, que es aproximadamente el tamaño del volumen de la región de impacto, esto tendría que ser mucho menor que 1, ¿cierto? Entonces, por eso es que ese término se desprecia. Ese término, la escala inversa de tiempo, que está gobernada por ese término, realmente no es una escala inversa dominante. La escala inversa dominante, en este caso, es esta escala de acá, pero obviamente realmente que en la jerarquía para una marginalización de dos partículas, esta escala es la dominante, ¿cierto? Ahora, bajo ciertas condiciones, lo que nosotros habíamos dicho el día de ayer es que la integral de colisión se puede aproximar como la diferencia entre una función por levemente, esto es muy importante, es levemente por fuera del equilibrio, ¿sí o no? No completamente por fuera del equilibrio, no es tan fácil desequilibrar un sistema de estos. Es bastante complicado en la escala de tiempo en la que estamos observando la dinámica. Eso tiene que quedar muy claro. Recuerden que todo tiene que ver con escalas de tiempo. En la escala de tiempo en la que estamos observando la dinámica, el sistema se ha equilibrado hace mucho tiempo. Por lo tanto, la escala dominante, en la escala dominante de tiempo, es muy difícil desequilibrar un sistema, ¿cierto? Un sistema macroscópico. Es bastante complicado. Porque, por ejemplo, a usted le pueden decir, listo, pero ¿qué tal que yo tenga, por ejemplo, un metal? Tengo un metal acá, ¿cierto? Y yo llego con un láser de alta potencia, no de tantos megavatios, y obviamente entonces yo excito una cantidad de electrones de valencia, ¿cierto? Y entonces en ese momento yo ya no puedo definir ni siquiera la temperatura. Yo cojo, lo excito con un láser y lo quito. Yo ya no puedo definir la temperatura media de estos electrones que están siendo excitados en el metal, ¿cierto? Entonces básicamente que la, el valor esperado de que es proporcional a la constante de Boltzmann por la temperatura realmente no es un cumulante característico de la función de distribución de estas partículas cuando usted hace eso. ¿Qué es lo que realmente sucede físicamente? Lo que realmente sucede, eso es parte cierto y eso es parte no cierto. Porque usted, por ejemplo, dice, listo, entonces yo voy a mirar cómo se comporta en el tiempo. Cómo se comporta en el tiempo, por ejemplo, una densidad con respecto al tiempo. Entonces, listo. Coloquemos esto local. Vamos a ver una localidad a esto. Usted dice, listo, en los primeros instantes de tiempo se comporta esto así. Y entonces usted dice, no, pero lo que pasa es que ve aquí acá, realmente no hay una posibilidad de definir una densidad para sus electrones localmente de estado estacionario. Lo que yo le diría, como una persona que ha trabajado mucho este tema, es lo siguiente. Los tiempos de observación, los tiempos de observación que están en la escala temporal característica de ese metal son estos de acá. Entonces, realmente dentro de un modelo, si usted quiere, por ejemplo, analizar la equilibración de esta densidad, usted lo podría hacer con un modelo exponencial. Esto, por ejemplo, la densidad podría ser simplemente una densidad sub cero que multiplica a 1 menos e a la menos t sobre tau, donde tau es el tiempo de relajación de no equilibrio a equilibrio que tiene ese metal. Ya les voy a explicar qué es eso. Por lo tanto, si yo adopto este modelo, yo puedo despreciar todas estas oscilaciones en un tiempo, durante, digamos, este intervalo de tiempo tau x.
Porque este intervalo de tiempo tau X realmente no es comparable, o los tiempos que están acá no son comparables con el tiempo de observación, que es análogo al tiempo característico del sistema. Entonces yo digamos, sin ninguna impunidad, yo simplemente puedo aproximar este modelo por esta exponencial de acá. Digamos, estas desequilibraciones de acá no tienen ninguna injerencia, porque son en tiempos tan cortos que realmente la contribución a la dinámica comparado con el tiempo característico del sistema no es nada. A mí me interesa es analizar el sistema temporalmente en una escala que sea del orden de la escala característica del sistema, ¿cierto? Entonces, les voy a colocar un ejemplo. Supongamos que usted tiene un material magnético, ¿cierto? Por ejemplo, el disprocio. Y usted al disprocio, entonces, lo excita con un láser, ¿cierto? El disprocio es un material eh, mm, de la escala, de la serie lantánida de la tabla periódica. Tiene un acoplamiento spin-órbita gigantesco, ¿cierto? Por lo tanto, cuando usted excita con un láser este material, van a pasar los siguientes fenómenos. Primero que todo, usted coge y excita vibraciones de los átomos que hay en el material. Entonces, los átomos comienzan a vibrar debido a la energía que usted, digamos, está inyectando. Como acá hay un acoplamiento spin-órbita fuerte, obviamente, los electrones, los electrones que hay en este material, debido al spin que ellos tienen, entonces se comienzan a acoplar con estas vibraciones y con las unidades de spin locales que son las que producen el magnetismo en el disprocio, ¿cierto? Ahora, el tiempo, una vez este acoplamiento se da, el tiempo para que esta cadena de átomos vibrando intercambie momentum con los electrones, es decir, los electrones pueden, por ejemplo, puede suceder una inversión de spin en los electrones debido al intercambio de momentum con los átomos que están vibrando para que se conserve el momento angular. Recuerden que J siempre debe ser igual a S más L, ¿cierto? Entonces, obviamente, si usted puede absorber media unidad de spin siempre y cuando usted emita media unidad de spin también, ¿cierto? Entonces, una unidad, perdón. Entonces, por ejemplo, usted puede pasar de menos un medio a un medio, ¿cierto? Usted puede generar esta excitación siempre y cuando usted esté absorbiendo una unidad de momento angular y los fonones estén emitiendo una unidad de momento angular. Entonces, esta es una unidad h barra de momento angular, ¿cierto? Y los fonones pueden estar emitiendo una unidad de momento angular. Entonces, eso se da por la relación. La relación de suma que Q es igual a K menos K', donde K' es el estado inicial de los electrones y K es el estado final de los electrones, por ejemplo. Sino que en este caso estamos hablando de spin. Entonces, todo esto, ahora la pregunta es, ¿estos procesos en qué escalas de tiempo se dan? ¿Cierto? ¿Cuánto tarda este spin un medio para relajarse este spin un medio para relajarse a spin un medio? Entonces, digamos que esto tarda tau segundos, ¿cierto? ¿Cuánto tarda, por ejemplo, esta cadena de átomos que está absorbiendo o emitiendo momentum para cambiar de estado? Entonces uno dice, listo, tau prima segundos y este tau prima es del orden de este tau. Por lo tanto, estos dos taus representan la escala característica de tiempo de este sistema, una temporalidad en la que ocurre una transición. Esa escala característica, por ejemplo, si es mucho más grande que este tiempo de acá, entonces es una escala dominante, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que se considera es que esta integral de colisión se puede aproximar de esta forma. Ahora sí, les voy a explicar cómo es la aproximación. Nosotros podemos decir que esta función f, que es una densidad que representa el sistema en un estado levemente desviado del equilibrio, ¿cierto? Leve, muy levemente desviado del equilibrio, supremamente leve, menos un estado de equilibrio sobre un tiempo característico del sistema, que vamos a llamar el tiempo de relajación. Y esto se llama la aproximación del tiempo de relajación.
Yo les dije que nosotros teníamos que saber qué hacer con la integral de colisión, ¿cierto? Eso es una cosa importante. Hay que saber qué hacer con eso, ¿sí o no? O sea, eso no se maneja solo. Y lo primero que nosotros podemos hacer y lo que aprendemos en un curso de mecánica estadística de pregrado es hacer esta aproximación. Hay otras cosas, como yo les expliqué ayer, yo les dije dos cosas, que habían varios tipos de integrales de colisión, A, y B, que habían otras cosas que uno podía hacer con la integral de colisión de Boltzmann, beyond, o digamos, cosas más robustas que la aproximación del tiempo de relajación. Pero esto es lo que ve uno en el pregrado. Lo que ve uno en la maestría son otras formas de uno calcular y evaluar esta integral de colisión. Por el momento nosotros lo vamos a dejar de este tamaño, ¿cierto? Entonces así es como vamos nosotros a evaluar la integral de colisión, con esta aproximación del tiempo de relajación. Pregunta, pregunta, importante, a ver si entendieron. Este tiempo de relajación tiene que ver con el sistema físico o con la perturbación externa que está desviando el sistema levemente por fuera del equilibrio para obtener esta función de densidad F. ¿Con qué tiene que ver ese tau? Profe, pues uno pensaría que como es una aproximación, el Tao tiene que ver es con la escala no dominante de tiempo, ¿cierto? No, antes al revés, tiene que ver con la escala dominante de tiempo. Sí, porque la magnitud del operador tendería a un valor nulo, pues cuando la escala de tiempo es muy grande. Sí. Entonces, esta es una escala dominante de tiempo tau, ¿sí o no? Es una escala dominante de tiempo. Las otras, usted podría, por ejemplo, Alejandro, expresar esto como la suma, por ejemplo, de f menos f0 sobre tau más f menos f0 sobre tau prima, que de hecho esto se puede hacer en determinado límite. Pero estas otras escalas en este caso son no dominantes, ¿cierto? Si usted hace, por ejemplo, esto, va a llegar a una ley que llama la ley de Mathisen. Ya se lo voy a anunciar. Supongamos que usted tiene un metal, o todos acá. Usted tiene un metal y en este metal suceden varias cosas. Por ejemplo, yo tengo un electrón por acá en este metal y este electrón interactúa en una región de impacto con otro electrón. Por lo tanto, en esta región de impacto yo tengo un potencial que caracteriza este tiempo de interacción que viene dado por B de Q menos Q', por ejemplo. Primera cosa. Lo que les voy a explicar es un poquito avanzado, pero yo creo, por ejemplo, que las personas que tienen experiencia trabajando con materiales, de pronto los químicos, me van a poder entender un poquito, y algunos físicos. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en levantar la voz y decirme. Esto es una cosa que puede pasar. ¿Qué otra cosa puede pasar acá? Otra cosa que puede pasar acá, por ejemplo, es que venga este electrón por acá. Y en esta región, digamos que hay algunos iones positivos que están vibrando con respecto a una posición de equilibrio. ¿Sí o no? Digamos que esta es la posición de equilibrio. Y el desplazamiento con respecto a esa posición de equilibrio, esto lo vimos recientemente. ¿Cómo afecta? A ver, Osman, ¿cómo afecta el electrón? ¿Cómo se ve afectado el electrón por el desplazamiento de esa posición de equilibrio? ¿Usted se acuerda? Profe, ¿me puede hacer el favor de repetirme? Es que no lo escucho bien. Cuando este electrón en amarillo se acerca a estos átomos que están vibrando, ¿cómo se ve afectado el electrón por esta posición de equilibrio? Perdón, por el desplazamiento de estos átomos
con respecto a la posición de equilibrio, digamos X sub 0. ¿Esa no es la relación de electrón-fotón? Fonón, perdón. Fonón, sí, esta es la relación de electrón-fonón. Y básicamente lo que nosotros tenemos que hacer acá es considerar la divergencia del desplazamiento con respecto al equilibrio de estos átomos. Ese desplazamiento con respecto al equilibrio de estos átomos induce un gradiente de un potencial, ¿cierto? Y ese gradiente de un potencial induce un campo eléctrico con el que interactúa este electrón, ¿cierto? La escala de tiempo en la que la escala de tiempo en la que estos átomos están vibrando y volviendo a su posición de equilibrio es una escala de tiempo característica de la interacción entre el electrón y la vibración. Prefiero yo la palabra vibración en este caso, tal cual dijo Jalil, ¿cierto? Esta es una escala de tiempo de interacción diferente a esta escala cuando estos dos electrones, digamos, se acercan a un centro de impacto. Puede haber, por ejemplo, un electrón que viene digamos, a interactuar con una impureza dentro del material, ¿cierto? Pero olvidémonos las impurezas porque eso es, digamos, que arena de otro costal. Pero podemos considerar, por ejemplo, una impureza magnética, ¿cierto? Esto tiene que ver mucho, Joan, con lo que yo le propuse ayer. Digamos que esto es una lámina de cobre. Y en el proceso de síntesis de esa lámina de cobre, por ahí quedó, no sé, por ahí quedaron unas partes por millón de átomos de cobalto, que son átomos que tienen un momento magnético permanente, ¿cierto? Pero resulta que por acá, a ver, utilicemos este color, por acá viene un electrón, se viene acercando a este ion que tiene un momento magnético permanente. Y ese momento magnético permanente lo podemos representar con un spin clásico S, que simplemente es un vector. Supongamos que eso es obviamente mucho más grande que un medio. Esto es un spin de 5 medios, por ejemplo. Entonces, la interacción entre estos dos viene dada por lo siguiente. Por el producto punto entre el operador spin del electrón, que es sigma, con el spin total del ion multiplicado por una constante J que se llama la interacción de Kondo. El tiempo en el que esto sucede, digamos tau S, es proporcional a 1 sobre J. O sea, a 1 sobre el valor de la interacción. Solamente aquí en este pequeño dibujo ya tenemos 3 tiempos característicos de interacción del electrón con cualquier otra cosa en el metal. ¿Sí o no? Ahora, si nosotros fuéramos, esto es obviamente lo que yo estoy diciendo, esto es una locura, pero simplemente es como para explicarle el concepto a Alejandro de los tiempos característicos que se usan en esta aproximación, ¿cierto? Si yo quisiera aproximar la integral de colisión de esta forma, o usando estos tiempos característicos, yo podría decir que esto es aproximadamente igual a F, que es la función densidad para la marginal de una sola partícula, que representa una pequeña, siempre recuerden esa palabra, en Boltzmann todo es pequeño con respecto al equilibrio, absolutamente todo. Nada grande con respecto al equilibrio se puede trabajar con Boltzmann, absolutamente nada. Entonces esto es una función densidad que representa una pequeña desviación con respecto al equilibrio menos la función densidad para la marginal de una partícula en equilibrio dividido, por ejemplo, el tau característico de la interacción electrón-electrón, más F menos F0 dividido el tau característico de la interacción electrón-vibración, más F menos F0 dividido el tau característico de la interacción electrón-spin. Según lo que yo tengo acá, ¿cierto? Que lo que yo tengo acá es que al lado izquierdo tengo una ecuación diferencial, ¿sí o no? Una ecuación en derivadas parciales. Por lo tanto, si yo considero que esto es una excitación, básicamente que la suma de las excitaciones da una suma de respuestas, ¿cierto?
Entonces, digamos que esto dentro de algún límite es perfectamente plausible. Y de hecho, hay una ley que se relaciona con esto que yo acabo de decir acá. Lo que pasa es que no se relaciona, digamos, tan trivialmente. O sea, yo estoy sobre trivializando una parte de la física de materiales que es muy importante, que es la parte de la ley de Biedermann, de Franz Biedermann, y de la ley de Mathisen. ¿Qué es lo que dice la ley de Mathisen? Si cada uno de estos procesos, que se pueden representar como una integral de colisión, ¿cierto? Como no vamos a ver en este curso, pero los estudiantes de maestría míos sí lo verán. Entonces, si cada uno de estos procesos se puede representar por una integral de colisión, cada uno de estos procesos contribuye de alguna forma a la resistividad de esta lámina de cobre. Y la ley de Mathisen dice que en el límite, cuando las interacciones son débiles, no son muy fuertes, en el límite diluido, la resistividad total es igual a la resistividad debido a la interacción electrón-electrón más la resistividad debido a la interacción electrón-impureza más la resistividad debido a la interacción electrón-vibración más la resistividad debido a la interacción electrón-spin, por ejemplo, ¿cierto? Y esto tiene que ver, según nosotros vimos en la sesión que habíamos hecho ese día, la última sesión que hicimos, nosotros vimos que Drude derivó una fórmula para la conductividad, ¿cierto? Entonces, obviamente, ¿qué dijo Drude? Drude dijo que esto era igual a N, la densidad de portadores por la carga al cuadrado, ¿cierto? Por el tiempo de relajación o por el tiempo medio de colisión entre partícula y partícula sobre M. La resistividad, por lo tanto, es NE cuadrado, ¿sí o no? Que multiplica, perdón, M dividido N cuadrado por tau, ¿cierto? Por el tau característico que da origen a esta resistividad, según el modelo de Drude. ¿Cierto? Entonces, si nosotros, por ejemplo, consideramos la ley de Mathisen, yo estoy haciendo esto al revés, estoy yendo de la ley de Mathisen y me estoy devolviendo con una cosa. Entonces, básicamente que ρ electrón-electrón más ρ electrón impureza más ρ electrón vibración más ρ electrón spin es igual a ¿quién? A la masa dividido NE cuadrado por tau electrón-electrón más la masa dividido NE cuadrado por tau electrón impureza más la masa dividido NE cuadrado por tau electrón vibración más la masa dividido NE al cuadrado por tau electrón spin. Factorizo, esto es M factor de NE cuadrado, ¿cierto? Que multiplica a 1 sobre tau electrón-electrón más 1 sobre tau electrón impureza más 1 sobre tau electrón vibración más 1 sobre tau electrón spin. Esto es igual a M sobre N cuadrado que multiplica a 1 sobre tau equivalente, ¿cierto? Por lo tanto, en este límite, 1 sobre tau equivalente es igual, por ejemplo, a 1 sobre tau electrón-electrón más 1 sobre tau electrón impureza más 1 sobre tau electrón vibración más 1 sobre tau electrón spin. Y usted puede tener diferentes contribuciones a los tiempos de relajación dentro de un material. Si quiere puede meter dentro de un material a Pedro Picapiedra, entonces tau electrón Pedro Picapiedra, lo que usted quiera. Puede colocar ahí lo que usted quiera. Impurezas, spines, bueno, yo qué sé, cualquier cosa, iones. Y en ese límite diluido, esto lleva a la ley de Mathisen, ¿cierto? O sea, la ley de Mathisen es una consecuencia de esto. Por lo tanto, si nosotros nos devolvemos, ahora sí, Luis Alejandro, si nosotros nos devolvemos a esta lógica que tenemos acá de la aproximación de tiempo de relajación, nosotros podemos decir que este tau tiene contribuciones. Este tau tiene contribuciones
de todos los tiempos característicos de colisión del electrón con cualquier cosa. ¿Sí me explico? Sí, es la equivalente. Exactamente, esa es la equivalente. Es decir, ese tau representa todos los mecanismos diferentes mediante los cuales se disipa energía dentro del metal. Ahora, sigo con Jalil. Es una pregunta pero muy interesante. La pregunta que hace Jalil, supremamente interesante. Y es muy actual tanto en el tema de mecánica, en el tema de química cuántica, como en el tema de materia condensada. Jalil dice, y uno no podía incluir las interacciones vibración-vibración, ¿cierto? Entonces es una pregunta muy interesante. Típicamente en los materiales común y corriente, hace mucho tiempo pensábamos que que la interacción vibración-vibración realmente no jugaba un papel importante, ¿cierto? Recientemente, de hecho, esto lo demostró mi supervisor hace poco en un paper. Yo ya había salido del doctorado. Es un paper muy bonito. Ahorita se los voy a compartir para que vean, pero tiene mucha teoría de campos. Pero igual pueden leer el abstract para que más o menos se ambienten sobre la física. ¿Qué es lo que él descubrió? Él descubrió que existen así como dos espines en la interacción RKKY. Interacción RKKY. Ruderman, Kittel, Kazuya y Yoshida. Si a ustedes les gustan las matemáticas y les gusta la física matemática y no tienen el libro de Kei Yoshida de magnetismo, lo deberían descargar. Es el libro más exitoso de toda la historia. Entonces, ¿qué es la interacción RKKY? Usted dice, bueno, yo tengo un metal, ¿cierto? Experimentos de 1933, por ejemplo, de McMirt, teoría de Zener de 1952. Estos manes de acá 1954, 1955 y 1956. Y obviamente Kondo, ¿cierto? En 1965, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que decían? Bueno, sí, nosotros, esto es un material no magnético, ¿cierto? Esto es no magnético. Es un material no magnético, cobre, platino, oro, lo que ustedes quieran. Pero resulta que tiene unas impurezas magnéticas. Por ejemplo, tiene unas impurezas de hierro en partes por millón. ¿Cómo sucedió esto? En 1933, en el laboratorio de Kamerlingh-Onnes, como en ese tiempo no se podían encontrar los niveles de pureza, ¿cierto? Cuando se estaban sintetizando materiales, cuando estaban creciendo, por ejemplo, láminas cristalinas, ¿cierto? Cuando estaba cristalizando algo, no se podían encontrar los niveles de pureza de los dopantes que tenía un material, ¿cierto? No sé si la intención, no me acuerdo si la intención era dopar este material o ahí quedaron esos átomos de hierro, digamos, por fortuitamente. Entonces resulta que Zener, después de que estas personas observaron experimentalmente un comportamiento en el cobre que era raro, bastante raro. Dijeron, listo, vamos a graficar la resistencia con respecto a la temperatura. Ya en ese mismo laboratorio se conocía la superconductividad. Entonces, por lo tanto, sabían que la superconductividad simplemente era una curva recta que cuando se bajaba por debajo de determinada temperatura, la resistencia bajaba a cero, ¿cierto? Superconductividad, ¿cierto? ¿Qué pasaba cuando había magnetismo? Cuando había magnetismo, entonces no había superconductividad y esto, digamos que tenía una relación con la ley de Curie, que dice que la susceptibilidad es proporcional a 1 sobre la temperatura menos la temperatura crítica de la transición de fase paramagnética ferromagnética, ¿cierto? Entonces, resulta que en este metal, ¿cierto? Que obviamente no es superconductor. Típicamente, el comportamiento de la resistencia contra la temperatura era así. Y se saturaba a un valor R sub 0, que obviamente todo quien no conoce esta fórmula,
R de la temperatura es igual a R sub 0 que multiplica 1 más el coeficiente de expansión térmica, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, a T igual a 0, en el peor de los casos, cuando el coeficiente de expansión térmica fuera 0, esto se saturaba a un valor R sub 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucedió de verdad? Lo que sucedió fue lo siguiente. Cuando existían estas impurezas, o cuando las impurezas estaban dentro del material, puede ser hierro, lo que sea, el comportamiento de la resistencia era este. Comenzaba a bajar con la temperatura y seguía bajando. Y acá se saturó en un mínimo de resistencia y comenzó a subir. Y llegó acá. Esto le quitó el sueño a más de la mitad de los físicos de la materia condensada por casi 30 años. Hasta que Zener obtuvo un modelo para la impureza, que es el modelo que nosotros, es este modelo de acá, ¿cierto? Se llama el modelo SD, porque los electrones del medio son tipo S, los químicos entienden de qué estaba hablando, y la impureza es de tipo D, son electrones tipo D, ¿cierto? Ahora, obviamente esto no se pudo explicar completamente, sino hasta por lo menos en un rango de bajas temperaturas, pero no temperatura cero, hasta 1965, ¿cierto? Cuando Kondo, mediante teoría perturbativa de segundo orden, dio, digamos, con la explicación de esto. Esto de acá se llama el mínimo de resistencia, y eso ocurre a una temperatura acá que se llama la temperatura de Kondo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál era el problema de Kondo? Que la solución de Kondo diverge para temperatura cero y experimentalmente eso no diverge. Como ustedes pueden ver, se satura en este valor, pero Kondo dio con esta solución. Esto por mucho tiempo en la literatura se llamó el problema de Kondo. Bueno, en 1970, 69, no me acuerdo, una cosa así, había un man de apellido Wilson, un físico de la materia condensada, que planteó una teoría que llama los grupos de renormalización, se llama Renormalization Group. Básicamente, en palabras más, palabras menos, es integrar escalas, de baja energía y dejar escalas de alta energía y ver cómo contribuye. Y cuando él comienza a sacar escalas de alta energía, entonces básicamente el problema se vuelve renormalizable y ya no diverge a temperatura cero. El problema de nosotros en materia condensada, ¿por qué tratar problemas interactuantes en materia condensada es tan difícil? Esta es la razón principal. Porque la energía característica, todo tiene que ver con energías, escalas características. La energía característica, por ejemplo, para un electrón, ocupar un solo nivel de energía, digamos, es de E sub 0. Para un electrón, spin down, ocupar un nivel de energía es de E sub 0, ¿cierto? Esta es la energía característica. Pero si usted quiere que ambos ocupen un nivel de energía, existe una restricción física que se llama el principio de exclusión de Pauli. Y para que usted, obviamente, usted no puede ocupar un nivel de energía con dos electrones spin up o con dos spin down. El principio de exclusión de Pauli permite que usted ocupe un nivel de energía con spin up y con spin down. Pero para usted colocar estos dos juntos, tiene que pagar un precio energético supremamente alto. Entonces ahora esto queda como 2E sub 0 por las dos energías, pero no solo tiene que pagar ese precio. Entonces no solo necesita dos veces la energía para ocupar doblemente, digamos, un nivel de energía dentro de un átomo, una molécula. Tiene que agregarle una energía U
¿cierto? Y dependiendo de qué tan grande sea esta energía, entonces este proceso será muy factible o será poco factible energéticamente hablando, ¿cierto? Es esta nueva escala de energía, comparado con esta otra escala de energía. O sea, ya tenemos dos escalas de energía características. Dos escalas de energía características. Es el tratamiento conjunto de esas dos escalas de energía características que hace difícil trabajar con sistemas interactuantes. Porque hay una nueva escala de energía emergente dentro del problema. Y tratar con esa escala de energía emergente dentro del problema es complicado. Bastante complicado. Y si usted, por ejemplo, está trabajando por fuera del equilibrio, eso es una tortura. Porque la mayoría de teoremas que existen para trabajar en equilibrio no se pueden aplicar a esto por fuera del equilibrio, por ejemplo, el teorema de Witt. Entonces, digamos que ahí hay que, no sé, hay que hacer alguna cosa. Eso particularmente en este momento me está torturando mucho. Entonces, lo digo por experiencia. Ahora, lo que hizo Wilson fue que Wilson inventó una forma para descartar una escala de energía, integrando y quedarse con la escala de energía de interés, ¿cierto? Entonces, se llamó el grupo de renormalización de Wilson, ¿cierto? Y así se pudo resolver el problema del efecto Kondo. Ahora, ¿qué es lo que yo les quería mostrar acá? A pesar de que estos spins, ¿por qué existe el efecto Kondo? ¿Por qué? El efecto Kondo existe porque aunque estos spins, digamos, están en el límite y ultra diluido en ese metal, estos spins a través de esta interacción de acá interactúan con el spin sigma del electrón. O sea, acá hay electrones en todo este metal, son los electrones de conducción, por ejemplo, del cobre. Y básicamente, este spin de esta impureza interactúa con este electrón. Ese electrón después viaja e interactúa con este otro electrón, ¿cierto? Esa interacción indirecta se llama la interacción RKKY, ¿cierto? El profesor Jesse va a preparar una presentación muy buena, excelente, sobre la interacción RKKY. Están invitados, yo les aviso para que vayan. Ahora, vamos a volver a la pregunta de Jalil. Lo que Jonas Franson plantea es que así como hay una interacción RKKY para spin-spin, hay una interacción RKKY para vibración-vibración. Y digamos que se ha observado experimentalmente que esa vibración, esa interacción indirecta entre vibraciones, juega papeles muy importantes en fenómenos, por ejemplo, termodinámicos en materiales que hasta hace muy poquito eran, digámoslo de alguna forma, incomprensibles. No totalmente, pero de alguna forma, ¿cierto? Entonces, básicamente, como las vibraciones se pueden acoplar localmente a electrones. Digamos que acá hay una vibración. Entonces, no todos los puntos del material tienen la misma densidad de vibraciones. Hay puntos en el material donde, digamos, las vibraciones o ubicaciones en el material donde las vibraciones son de baja energía, ¿cierto? Entonces, digamos, y no hay mucha densidad de vibraciones. Esos materiales existen, entonces uno se dirá, listo, entonces ahí no hay realmente una interacción vibración-vibración, más sin embargo, hay electrones. Y la vibración se acopla localmente a un electrón y ese electrón se acopla localmente a otra vibración, porque el electrón está en movimiento. ¿Cierto? Listo, Joan, no hay problema. Se ve el video y hace el quiz, porfa, listo.
Bueno, entonces, en este contexto, Jalil, sí puede haber interacción, vibración, vibración, pero típicamente la interacción, vibración, vibración, que es de la forma, por ejemplo, Q alfa por Q alfa daga, Q beta por Q beta daga, ¿cierto? Por una, digamos, una constante de interacción acá gamma, donde Q es igual a A más A daga. Esta constante de interacción, Jalil, es supremamente pequeña cuando la interacción es directa, solamente pequeña comparada con las energías características del problema, muy pequeña. Entonces realmente no contribuye ni al ámbito energético, ni contribuye a la escala de tiempo dominante del sistema. ¿Sí me explico? Pero la interacción indirecta entre vibraciones es otra cosa. Esa constante interacción es grande. La indirecta sí. Digamos que eso es un problema ahí como para que planteemos. Yo creo que ya hemos versado algo sobre, hemos versado algo sobre las escalas de tiempo dominantes y no dominantes en la ecuación de Boltzmann. Ya tenemos una idea de cuáles son las escalas dominantes y qué términos se nos permite descartar según las escalas dominantes. Pues ahora vamos a seguir con otro tema que se llama el teorema H. Y con este David, tengo tema, ya una voy, y con pregunta. este tema Ok. terminamos teoría cinética para hacer el ejercicio sobre transporte termoeléctrico en metales y seguir con mecánica estadística clásica. Alil, regáleme un segundo, ya regreso y atiendo su pregunta, listo. Ok. Listo, Jalil, cuente. Ok. Bueno, tenía dos preguntas. La primera estaba relacionada con, bueno, las interacciones, digamos que, por así decirlo, derivadas. La duda está relacionada con si, digamos que esas interacciones derivadas siempre se pueden deducir a partir de las interacciones que uno considera originalmente en el modelo. Por ejemplo, digamos, si uno tiene electrones y fonones, entonces uno considera interacción electrón-electrón, fonón-electrón y fonón-fonón. Y a partir de eso uno puede medir, a partir de eso en principio uno siempre podría obtener la interacción electrón mediada por fonón, sino que, o sea, me surge la duda porque estaba pensando, por ejemplo, en la superconductividad y ellos, o por lo menos el modelo más sencillito en el que suponen, digamos, interacción electrón-electrón, con mediante una atracción con un potencial delta, pero, o sea, ya saben que esa interacción es mediada por un fonón. Entonces, O sea, esa, Ujú. digamos, es una inclusión fenomenológica es una inclusión fenomenológica de la interacción. Entonces, pero estas interacciones son interacciones derivadas microscópicamente mediante operadores de campo. Esa es la diferencia. ¿Sí me entiende? Ok, ok. Ahora, Entonces esa siempre en interacción de la que principio, usted habla, ok, disculpe, le interrumpo, esa interacción de la que usted habla, por ejemplo, que es la interacción electrón-electrón, una interacción atractiva, donde los electrones se atraen, ¿cierto? Esa es una interacción que surge, no, digamos, esa es una interacción que surge a segundo orden de teoría perturbativa sobre el hamiltoniano electrón-fonón, ¿cierto? Entonces, cuando usted comienza a hacer teoría de perturbaciones, entonces lo que hicimos ahorita sería, por ejemplo, teoría perturbativa de segundo orden, donde el spin se conectan a través de electrones, pero si usted comienza a aumentar el orden de perturbación, en este caso tercer orden, digamos que no contribuye, pero cuarto orden, sexto orden, entonces ya usted va a encontrar interacciones electrón-electrón que están mediadas por varios procesos intermedios, ¿cierto? Entonces, ese es otro tipo de interacción, por ejemplo, que uno puede considerar, las interacciones que salen de la teoría perturbativa. Ok, vale. Entonces, al final de cuentas, uno siempre puede deducir, digamos, a partir de las interacciones fundamentales, las interacciones derivadas. El único problema ahí sería que por lo general son muy complicadas, ¿no? Entonces, para uno estudiar el modelo, pues toca que simplificar y digamos que, pues en el caso de la superconductividad, pues simplificar la interacción, la atracción entre electrones a un delta. Bueno, esa es la primera pregunta. Y la segunda estaba relacionada con
la función de Green y digamos que la ecuación que uno obtiene cuando uno deriva la función de Green, no me acuerdo, pero yo había leído por ahí en un libro que cuando pues, efectivamente incluimos las interacciones, es la ecuación de Green se convierte como la primera ecuación análoga a, a la BBG-Calle en mecánica estadística. Sí, tiene toda la razón. Yo le voy a explicar por qué. Porque vea que nosotros en la jerarquía BBG-KY, si nosotros no hubiéramos considerado ninguna, digamos, aproximación en el límite diluido o aproximaciones según los tiempos, las escalas de tiempo dominante de los términos de la jerarquía Jalil, básicamente que usted tenía que comenzar, o sea, usted tendría infinito número de jerarquías para solucionar. La primera jerarquía le queda una colisión en términos, una integral de colisión en términos de F2. La segunda jerarquía le queda una integral de colisión en términos de F3, ¿sí o no? Que esa fue la que nosotros hicimos cero. La tercera jerarquía le queda una integral de colisión en términos de F4, que esa no la hicimos, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa con las funciones de... ¿Cuál es el problema con las funciones de Green cuando hay interacciones electrón-electrón? Precisamente ese problema. Usted cogía ya la ecuación de movimiento de una función de Green, que yo a usted ya le expliqué eso, pero puede que no se acuerde. Una vez hicimos una demostración Sí, en el grupo, sale. Sí, sale. no personal, sino que la hicimos ahí en el seminario del grupo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Usted, por ejemplo, tenía una interacción, sacaba la ecuación de movimiento y le quedaba la ecuación de movimiento en términos de otro propagador. Sacaba la ecuación de movimiento para el propagador y le quedaba un nuevo propagador. Al nuevo propagador sacaba una ecuación de movimiento, le quedaba en términos de otro nuevo propagador. Entonces, digamos que eso es un tema como de nunca terminar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Por ejemplo, Harvard introdujo una serie de aproximaciones para usted cerrar la jerarquía de funciones de Green. La aproximación que yo más uso y la que yo les expliqué ese día se llama la aproximación Harvard 1, ¿cierto? Que versa en que cuando cada vez que a usted, dos cosas, cuando a usted le quede el número de partículas dentro de un propagador, saca, ¿cierto? Entonces eso es una cosa. Y la segunda, o sea que ya no es un operador, sino que simplemente es el valor esperado del número de partículas. Esa es la primera. Y la segunda, que los diagramas de Feynman que no sean spin preserving o momentum preserving los descarte. Y con eso usted puede cerrar ese ciclo de ecuaciones, ¿cierto? Entonces, pero lo que usted dice para las funciones de Green es exactamente igual que para la densidad, la función densidad F. Exactamente igual. Ok, vale, pero entonces es como por la forma de tratarlo y no tanto la interpretación física, ¿no? O... No, es independiente de la interpretación, independiente de la forma de tratarla. Eso le sale a usted por el path integral, le sale por la ecuación de movimiento, ¿sí o no? Le sale por la matriz de scattering, por donde quiera usted, por donde usted quiera hacer eso, le va a salir, digamos que un conjunto de jerarquías para la función de Green que usted tiene que solucionar y que no puede. Que de ahí es de donde sale la ecuación de Dyson, ¿sí o no? sí, sí, ok, vale, listo. Tiene que truncar. Ahora, hay una cosa que yo le quería apuntar a la última pregunta que usted hizo, Jalil, básicamente con el potencial delta. ¿Qué pasa con el potencial delta? Obviamente, lo que dice el potencial delta es que los electrones solo interactúan cuando están en la vecinidad de un delta de R menos R', ¿sí o no? Sí. Es decir, si R no es igual a R', siendo R y R' las posiciones de los dos electrones que interactúan, no hay interacción. Eso, digamos que permite predecir algunas propiedades de la superconductividad. Pero la verdad es que la interacción entre electrones que forman un par de Cooper tiene un retardo. Eso significa lo siguiente, como la interacción tiene un retardo en el tiempo, eso significa que ellos no interactúan localmente en el tiempo, o sea que no tienen que estar en el mismo lugar en el mismo tiempo para poder interactuar.
Eso está en el capítulo de Pierce-Coleman, el capítulo 15, se llama Retardation en Anisotropy, ¿sí o no? Entonces, básicamente que ese delta, eso es una sobretrivialización del problema de la superconductividad. ¿Sí me explico? Sí. Sí, es básicamente como para probar que efectivamente cuando hay un potencial atractivo, por pequeño que sea, sobre la superficie de Fermi, que pues sobre los electrones que interactúan sobre la superficie de Fermi, se va a producir un estado acotado, ¿no? Y que forma el par de Cooper. Es como, sí, un modelo de juguete. Sí, de recontra juguete, diría yo, no de juguete, de hiper mega juguete. Pero sirve para eso, para lo que usted dice, pero no sirve para nada más. ¿Sí me entiende? Sí, ok, Entonces hay, sí. hay muchas propiedades del superconductor que no se pueden predecir con ese modelo. A eso me refiero yo esencialmente, ¿cierto? Y que lo que a nosotros nos interesa es realmente ver, digamos, por ejemplo, qué pasa con la superconductividad cuando nosotros hacemos, digamos, alguna transición o algún proceso termodinámico en un superconductor. El resto, o sea, ya nosotros sabemos que hay superconductores, pares de Cooper, ¿cierto? Temperatura crítica y lo que usted quiera, porque queremos saber más cosas, ¿cierto? Queremos saber qué pasa cuando le metemos presión. Queremos saber qué pasa con el campo magnético crítico, ¿cierto? Queremos saber qué pasa cuando se coloca en proximidad con un aislante topológico. Entonces, esas otras cosas sí no se pueden predecir. Sí, claro, yo lo he mandado como 30 veces. Ustedes no lo han descargado, Osman. Jalil, ahorita, es Laura. ¿Puede enviar el libro de Coleman por el grupo, por favor? Sí, claro, yo ahorita lo envío. Listo, entonces, ahora vamos a mirar, antes de proseguir con el teorema H, se me había quedado una cosa. Y es esto. Nosotros entonces ya más o menos hemos determinado que la escala característica que llamamos extrínseca, que es una escala característica de tiempo que determina cuál es el tiempo de transición de la partícula dentro de la geometría de confinamiento, ¿cierto? Entonces esa escala característica, esa escala extrínseca de tiempo es del orden de 10 a la menos 3 segundos, ¿cierto? Ahora hay una escala intrínseca de tiempo, que es la escala en la que acabamos de hablar, es la escala de tiempo que caracteriza el intercambio de momentum alrededor del centro de impacto, ¿cierto? Entonces, básicamente esa escala de tiempo, esa inversa de esa escala de tiempo, es del orden de la velocidad dividido las distancias en la distancia característica en la nanoescala de la velocidad, 10 a la 2 metros sobre segundo. La longitud característica en la nanoescala, 10 a la menos 10 metros, o sea, Ångström, ¿cierto? Por lo tanto, esto es del orden de 10 a la 12 segundos a la menos 1, o sea que esa tau intrínseca es del orden de 10 a la menos 12 segundos, ¿cierto? Bueno, entonces, esto está caracterizado, a ver, ¿qué tipo de interacciones vienen caracterizadas por esta escala de tiempo? Entonces, vamos a mencionar unas cuantas para que ustedes las busquen, ¿cierto? Las pueden buscar en el libro de Fuxian Han. Si me da el favor, Jalil, y lo comparte también. Listo. Ok. Entonces, ese gradiente con respecto a Q del potencial de interacción que, digamos, caracteriza una escala de tiempo del orden de 10 a la menos 12 segundos, que es el tiempo en el cual se está intercambiando momentum alrededor del centro de impacto. Bueno, básicamente este potencial tiene que ver con qué. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, potencial de Coulomb o interacción de Coulomb, ¿cierto?
Si uno quiere modular la escala característica de longitud alrededor de la cual dos partículas interactúan ya sea de manera atractiva o repulsiva según su carga eléctrica, entonces hubo un físico japonés ganador del premio Nobel en 1965, si no estoy mal. No, ese fue Tomonaga. Bueno, no recuerdo. Si fue Tomonaga, no, ese fue Tomonaga. Yukawa creo que fue en otro tiempo, se llamaba Hideki Yukawa. Y planteó el potencial de Yukawa, que básicamente es un potencial de Coulomb, pero que está apantallado de manera exponencial, ¿cierto? O sea, que es de la forma E a la I K punto R menos R prima dividido 4 pi epsilon sub 0 que multiplica a R menos R prima. Es un potencial de Coulomb apantallado. Otro potencial característico, digamos, que determina ese tipo de escalas de tiempo. Esto se ve mucho en sistemas químicos, muchísimo, sobre todo en la interacción solvente-soluto. Son los potenciales de la forma dipolo-dipolo, ¿cierto? Obviamente, interacciones de Van der Waals, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, estas potenciales de Lennard-Jones, estos potenciales, obviamente, también determinan esa escala característica de tiempo. Y el último que les quiero mencionar es el potencial electrón-fonón, que es la interacción entre un electrón y una vibración. Los que no han visto mecánica cuántica y creen que le estoy hablando en chino, entonces deben de concentrarse, deben de focalizarse en una cosa, en que estas diferentes interacciones determinan diferentes escalas de tiempo características sobre las cuales suceden cosas importantes que contribuyen a la dinámica de la densidad. Independiente de la forma como nosotros describamos la interacción, si es con mecánica cuántica, ¿cierto? Con mecánica clásica, mecánica estadística, ¿cierto? Con el manual de Walter Mercado, con lo que sea, ¿cierto? Lo único importante es que esas interacciones determinan una escala de tiempo dominante en el contexto de la dinámica de la función densidad. El resto, olvídense del resto, si de pronto se confunden o alguna cosa. Digamos que eso es lo que hay que saber. Bueno, ahora nosotros ya hemos visto bastantes cositas en la clase pasada que iban, obviamente van después de esto, ¿cierto? Entonces, y la clase pasada nosotros llegamos ya a una forma más o menos funcional para la ecuación de Boltzmann, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a enunciar el teorema H. Listo. Con RPA. No sé, Jalil, yo nunca lo he hecho. Y en este momento no sabría cómo, pero como con RPA se puede obtener la función de Linhart, ¿cierto? Y la función de Linhart básicamente tiene que ver con la polarización. Y dentro de la polarización existe la posibilidad de que usted, digamos, tenga, por ejemplo, potenciales de apantallamiento de Thomas Fermi. Entonces creo yo que sí. Hay que mirar en el libro de Philip Phillips en el capítulo 9, pero no estoy seguro. Yo miro y le aviso. Esa es una buena pregunta. Ahora sí, entonces el teorema H. Esta es la última parte de teoría cinética. Entonces, ahora, ¿qué es el teorema H? Bueno, antes de anunciar el teorema H, escribamos la ecuación de Boltzmann, para que nos vayamos a perder. La ecuación de Boltzmann que nosotros derivamos apugiosamente el día de ayer es la derivada con respecto al tiempo
más el momentum sobre la masa que multiplica o producto punto con el gradiente con respecto a Q más la fuerza producto punto con el gradiente con respecto a P. Esta es la ecuación que vamos a utilizar mañana para la actividad. Esta de acá. La del lado derecho la vamos la vamos a aproximar mediante la aproximación del tiempo de relajación. Esto todo actuando sobre F1 evaluado en Q, P, T. Listo. Esto queda igual a la integral sobre D3P', ¿cierto? Sobre D2B, que es el parámetro de impacto, que multiplica a aquí estaba B menos B' por F1. A ver, coloquemos esta multiplicación aquí abajo. Multiplicado por F1 de Q, una función de Q, P, P'. Dejémoslo como una función de P y P', ¿cierto? Que es básicamente lo que es. Una función de P y P', T por F1 evaluado en Q en una función H de P y P'. Y te recuerden que habíamos colocado esto aquí el superíndice más para que denotáramos que esas son las densidades de una sola partícula después de la colisión o del impacto, ¿cierto? Entonces esto es menos F1 super menos de Q, P, T por F1 super menos de Q, P', T. Esa es la ecuación de Boltzmann. ¿Qué dice el teorema H? Relacionado con este chisme de acá. Bueno, esto es igual a la integral de colisión evaluado en F1 más, F1 menos. ¿Cierto? Bueno, entonces, el teorema H bueno, el teorema H teorema H dice lo siguiente: si F1 de Q, P, T satisface la ecuación de Boltzmann, entonces existe una cantidad H tal que H de T es igual a la integral sobre D3P, D3Q de F1 de Q, P, T por el logaritmo natural de F1 de Q, P, T. Y como dije, tal que la derivada de H de T con respecto al tiempo es menor o igual que 0. Ese es el teorema H. Listo.
Bueno, entonces, ahora vamos a demostrar el teorema H. Listo, vamos a demostrar que el teorema H es cierto y vamos a demostrar qué implicaciones tiene el teorema H sobre el equilibrio. Entonces, esencialmente, para nosotros demostrar esto, decimos que dH dt es obviamente igual a la derivada con respecto al tiempo de la integral sobre d3p, d3q. Tenemos aquí la f1 de q, p, t, el logaritmo natural de f1 de q, p, t. O sea que esto es igual básicamente a que si introduzco esta derivada dentro de esta integral, sin ningún problema, d3p, d3q, derivada de f1 con respecto a t por el logaritmo natural de f1 más f1 por la derivada del logaritmo natural de f1 con respecto a t, ¿cierto? Es básicamente lo que podemos escribir ahí ahora. Esto entonces es igual a la integral sobre d3p, integral sobre d3q, ¿cierto? Derivada de f1 con respecto a t por el logaritmo natural de f1 más f1 por la derivada del logaritmo natural es 1 sobre f1 por la derivada de f1 con respecto a t, ¿cierto? Se va f1 con f1 y esto queda de la siguiente forma. Esto queda la integral sobre d3p, la integral sobre d3q de la derivada de f1 con respecto a t por el logaritmo natural de f1, ¿cierto? Más a ver, yo miro una cosa acá donde me perdí. De F1, porque yo tengo acá la derivada. Ah, ya sé, no me perdí, acá voy bien. Más la integral sobre d3p, d3q de la derivada de f1 con respecto a t. Pero como esta integral no es con respecto a t, puedo volver a sacar la derivada de ahí, ¿cierto? O sea que esto es igual a la integral sobre d3p, d3q de la derivada de f1 de t por logaritmo natural de f1 más la derivada con respecto a t por la integral sobre d3p y sobre d3q de f1, ¿cierto? Pero esto obviamente, esto es f1 es una marginalización sobre la partícula 2, 3 hasta la partícula n. Y si integro con respecto a las variables de las cuales depende f1, por ejemplo, esto me da el número total de partículas que es constante y la derivada de esto en el tiempo entonces da 0. Por lo tanto, me quedo simplemente con la integral sobre d3p, d3q de la derivada de f1 con respecto a t por logaritmo natural de f1. Si utilizo la jerarquía BBGKY, entonces lo que tengo es que esto es la integral sobre d3p o sobre d3q. O la ecuación de Boltzmann más bien, porque ya hemos hecho simplificar la ecuación de Boltzmann. Entonces este de F1, ¿cómo me queda? Me queda como el bracket de Poisson entre H1 y F1, más la integral de colisión de F1 más F1 menos, multiplicado por el logaritmo natural de F1. O sea que me quedan dos integrales. Esto es igual a la integral sobre D3P, integral sobre D3Q, de el bracket de Poisson entre H1 y F1 por el logaritmo natural de F1, más la integral sobre D3P y D3Q de la integral de colisión entre F1 y F1
por el logaritmo natural de f1, ¿cierto? Entonces ahí quedan dos integrales. ¿Hay alguna objeción ahí o todo bien? Entonces vamos a coger y vamos a plantear muy bien, chicos. A ver, ¿quién más? Ángel, ¿cómo va usted? ¿Todo bien o no? Todo bien. Estaba escribiendo, pero me quedé en la de atrás. Ah, yo me devuelvo. Ahí. Ahí. Espera, regáleme 3 minutos mientras... ¿Qué? 30 segundos. Profe, ¿me puede repetir por qué fue que esa integral se hacía cero? Ah, claro. Básicamente, Ana, esta de acá dice usted. Sí, señor, la última. Porque, vea, dale cuidado. Este F1, Ana, acuérdese que este F1 era la marginalización de las n menos un variables, ¿de acuerdo? Esta era la integral sobre la productoria desde k igual a 2 hasta n de d3p sub k, d3 q sub k, ¿cierto? Por la conjunta de todas esas variables, ¿de acuerdo? Sí, señor. Ahora, como usted tiene acá esta integral, a este lado entonces integra sobre d3p y d3q, y acá este otro lado también integra entonces otra vez con respecto a d3p y a d3q. Y así esta integral Ana, no está normalizada, pero es igual al número total de partículas. Listo. Sí, sí. Ya. Usted reemplaza esto y la derivada con respecto al tiempo del número total de partículas da cero porque el número total es constante. Es un sistema de Raoult. Ya. Sí, gracias, profe. Ana, cuando necesite las notas, me avisa y yo las mando. Listo. Listo, profe, yo te escribo, gracias. Bueno, por si de pronto yo escribo muy rápido o algo así, ¿ok? Y eso obviamente está extendido para cualquiera. Hay algunos que me han pedido las notas y se las he mandado, pero el resto, digamos que son más que bienvenidos a solicitar las notas y de pronto se quedan atrasados en clase o algo así. Bueno, entonces, de acá, Ángel, ya puedo pasar. Listo, profe, ya. De acá sacamos dos integrales. Hay que hacer dos integrales. La primera integral es la integral sobre d3p, d3q, de H1, del bracket de Poisson entre H1 y F1 por el logaritmo natural de F1. Y la segunda integral que lo voy a calcular en verde es la integral sobre d3p sobre d3q de la integral de colisión evaluada en F1 más y en F1 menos por el logaritmo natural de F1, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a descubrir es que esto es igual a cero. Casi siempre que uno integra con respecto a un bracket de Poisson es igual a cero. Que estamos integrando como con respecto a una derivada total, ¿cierto? Entonces, esta sí es diferente de cero. Y esta es la que nos va a dar la contribución que nos va a permitir determinar que la derivada de esa cantidad h con respecto al tiempo siempre es menor que cero. Entonces, vamos a comenzar con la primera. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos acá? Integral sobre d3p, integral sobre d3q, logaritmo natural de f1 de dh1 con respecto a q por df1
con respecto a P, que este es el bracket de Poisson entre esos dos, menos la derivada de H1 con respecto a P por la derivada de F1 con respecto a Q. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Entonces es que vamos a partir esa integral, la podemos escribir como dos integrales, ¿cierto? Entonces, esto es la integral de 3P de 3Q, logaritmo natural de, a ver, ahora yo miro cómo escribo esto. Regálenme un segundo. Con respecto, vamos a escribir esto de esta forma. Hágame cuidado. Escribamos de 3Q, ¿cierto? De 3P. Escribamos acá derivada de F1, ¿cierto? Con respecto a P por logaritmo natural de F1 por la derivada de H1 con respecto a Q. Listo. Esa es la primera integral. La segunda integral entonces queda menos la integral, obviamente, con, a ver, D3P, D3Q, por esta derivada de acá, derivada de F1 con respecto a Q, logaritmo natural de F1 por la derivada de H1 con respecto a P. ¿Alguien se le viene a la cabeza por qué yo escribí esas dos integrales de esa forma? ¿Alguna idea? Sí, partes, muy bien. Entonces, esta de acá es lo que yo voy a denominar como diferencial de B. Y esta de acá es la que yo voy a denominar como U. Lo mismo esta de acá. Esta de acá es de V y esta de acá es U. Básicamente, como nosotros sabemos, vamos a sacar F1, por lo tanto, los extremos. Entonces hacen que los términos de superficie se cancelen, ¿sí o no? Y entonces nos va a quedar lo siguiente. A ver, entonces nos queda esto como igual a la primera integral. A ver, entonces nos queda menos, ¿cierto? Nos quedaría entonces, a ver, menos F1. Esta derivada con respecto a P la paso para acá, o sea que esto nos queda menos la integral sobre D3P sobre D3Q de F1 que multiplica a la derivada con respecto a P, me imagino yo. A ver. Sí, de logaritmo natural de logaritmo natural de F1 por la derivada de H1 con respecto a Q. Ahora, este otro signo de acá, este menos que hay acá, entonces se va con el menos de la integral por partes, ¿cierto? Y me queda más la integral sobre D3P, integral sobre D3Q, por F1 por la derivada entonces con respecto a Q de logaritmo natural de F1 de la derivada de H1 con respecto a Q, ¿cierto? Hay que hacer esa integral usando la regla del producto, esa derivada, entonces esto queda como la integral sobre D3P, integral sobre D3Q de F1 por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre F1, ¿cierto? Por la segunda derivada de H1 con respecto a Q, más, perdón, esto no va acá porque ya había derivado. La derivada del logaritmo por la derivada de H1 con respecto a Q, ¿cierto? Más el logaritmo natural de F1 por la segunda derivada de H1. Pate un momentico.
Aquí me faltó multiplicar por la interna, ¿cierto? Sí, me faltó la interna. Entonces dejémosla así, dejémosla de esta forma para que no se nos olvide. Entonces por la derivada del logaritmo natural de f1 con respecto a p por dh1 con respecto a q, más logaritmo natural de f1 por d2h1 con respecto a p y con respecto a q. Ahora sí está bien, chicos. ¿Sí o no? Más la integral sobre d3p sobre d3q por f1 que multiplica pues, a la derivada del logaritmo natural de f1 con respecto a q por la derivada de h1 con respecto a p más logaritmo natural de f1 por la segunda derivada de h1 con respecto a q y con respecto a p. ¿Vamos bien ahí o no? Como ustedes pueden ver, este término de acá y este término de acá son iguales, pero en integrales con signos contrarios. O sea que se cancelan, ¿cierto? Por lo tanto, me queda que esto entonces es igual a la integral sobre d3p d3q de esta f1 de acá, ¿cierto? Es f1 que multiplica a la derivada del logaritmo natural de f1 con respecto a p por no, al revés. Porque este es el término de signo menos, necesito el término con el signo más. Con respecto a Q por la derivada de H1, con respecto a P. Menos la derivada del logaritmo natural de F1, con respecto a P por la derivada de H1, con respecto a Q. Listo. Entonces esa derivada del logaritmo natural, esto queda como la integral sobre D3P, D3Q, F1, que multiplica a 1 sobre F1 por la derivada de F1 con respecto a Q por DH1 con respecto a P menos 1 sobre F1 por la derivada de F1 con respecto a P por la derivada de H1 con respecto a Q. Esta F1 se va con estas F1 y por lo tanto esto queda como la integral de D3P, D3Q de la derivada de F1 con respecto a Q por la derivada de H1 con respecto a P menos la derivada de F1 con respecto a P por la derivada de H1 con respecto a Q. Hasta ahí vamos de lujo, ¿sí o no, chicos? Bueno, nosotros ya de todo lo que hemos hecho en este curso, nosotros podemos ver a priori que esto es cero, ¿sí o no? Esto es cero. Pero lo podemos hacer. Podemos partir esta integral en dos. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Esto nos queda la integral sobre D3P y D3Q. De la derivada de F1 con respecto a Q por la derivada de H1 con respecto a P. Menos la integral sobre D3P. O más bien así. Sobre D3Q, D3P de F1 de P
de H1 de Q. Si utilizamos integrales por partes, entonces esto aquí sería dv, esto aquí sería u, esto aquí sería dv, esto aquí sería u. O sea que como queda esto, queda menos la integral sobre d3p, d3q de f1 por la segunda derivada de h1 con respecto a q y con respecto a p, ¿cierto? Más la integral sobre d3q y d3p de f1 por la segunda derivada de h1 con respecto a p y con respecto a q. Como el orden de las derivadas no importa, obviamente esto es cero, ¿sí o no? Porque los integrandos son iguales. Entonces ya comprobamos que el primer término vale cero. No alcanzamos a terminar el segundo término, pero por lo menos regálenme un segundo. Yo lo dejo empezado. Listo. ¿Cómo vamos a dejar esto empezado? Vamos a ver una cosa. A ver, déjenme yo reviso lo siguiente. ¿Ves? A ver. Como ese término contribuye a cero, nosotros básicamente podemos escribir la derivada de ese objeto h con respecto al tiempo como la integral sobre d3p, d3q, por el logaritmo natural de f1, obviamente que depende de p, por la integral de colisión que depende de la función densidad f1 más y la función densidad f1 menos. ¿Cierto? ¿Qué podemos hacer nosotros acá? A ver. Déjenme, yo pienso. Nosotros podemos comenzar el cálculo de esta forma. Por la integral colisión, por la integral de colisión. Entonces, esta integral de acá la voy a tratar en amarillo. O sea, esto multiplicado por la integral sobre D3P', la integral sobre D2B, que es el parámetro de impacto, por B menos B', ¿cierto? Multiplicado por ¿quién? Por una función densidad marginal de primer orden que depende del momentum P1, que es el momentum. Recuerden que P1 es una función de P y P' y P1 es el momentum que adquiere la partícula de interés después de la colisión. Por un F1 de P2, que es el momentum que adquiere la partícula con la que colisiona la partícula de interés después de la colisión. Menos F1 de P por F1 de P'. Acá simplemente lo que nosotros hicimos, fue reemplazar la integral de colisión por simplicidad. Entonces nosotros vamos a hacer una cosa. Por simplicidad vamos a escribir el logaritmo natural al final. Entonces, por lo tanto, dh de t es igual a la integral sobre d3p, la integral sobre d3p', ¿cierto? La integral sobre d3q, la integral sobre d2v por la diferencia de velocidades de las partículas antes de la colisión, como ustedes pueden ver,
multiplicado por F1 de P1. Les recuerdo una vez más, P1 es el momentum de la partícula de interés después de la colisión, por F1 de P2. Momentum de la partícula con la que colisiona la partícula de interés después de la colisión, menos F1 de P, que es el momentum de la partícula de interés antes de la colisión, y F1 de P'. Momentum de la partícula con la que colisiona la partícula de interés después de la colisión. Todo esto multiplicado por el logaritmo natural de F1 de ¿quién? De P. ¿Cierto? Es importante en este momento que especifiquemos ese P. Ahora, las variables P y P', que son en este caso ambas variables de integración. Ya vamos a acabar, pero ojo algo acá, por favor. Esta variable P y esta variable P' son variables de integración, ¿cierto? Es decir, nosotros las podemos intercambiar impunemente y no sucede nada. Simplemente lo que sucedería sería que habría como sería una simetrización de esta ecuación. Para eso, esta ecuación que tenemos acá la vamos a llamar la ecuación 1. Y vamos a obtener una segunda ecuación cambiando P por P' y eso no es importante, porque simplemente son variables de integración. Distinto si fuera P1 y P2, que sí son funciones de P y P', eso sería diferente, ¿cierto? Eso lo hacemos mañana. Si cambiamos P y P', entonces dH dt nos queda básicamente, las variables de integración no cambian. Esto es obviamente una magnitud, esto depende de P y P', pero es una magnitud de un vector, entonces no importa. O sea que esto es la integral sobre D3Q, D3P, D3P', ¿cierto? D2B, ¿qué más tenemos aquí? B menos B', o queda B' menos B, pero pues es igual porque está en magnitud, ¿cierto? Entonces aquí multiplicamos por F1 de P1. P1 queda invariante, ¿cierto? Porque P1 igual depende de P y P' y simplemente le cambiamos posiciones a P y a P', ¿cierto? Entonces, por F1 de P2 menos F1 de P menos F1 de P'. Ahí intercambiamos P por P', pero como son productos de funciones marginales de una sola variable, tampoco importa. Esta es la que importa. Por logaritmo natural de F1, ya no de P, sino de P'. Esta es la única que cambia. Y esta es la ecuación 2. Lo que vamos a hacer es que vamos a sumar la ecuación 2 con la ecuación 1. ¿Cierto? Entonces, si sumamos esas dos ecuaciones, ustedes podrán estar de acuerdo con esto. Que queda 2 por la derivada de h con respecto a t. O sea, sumamos los lados izquierdos de la ecuación dh de t. Lo sumamos con dh de t. Esta parte de acá y esta parte de acá son iguales, obviamente, en ambas ecuaciones, ¿cierto? Entonces, simplemente, ¿cómo queda esto? Esto queda igual a la integral sobre D3Q, D3P, D3P', D2B, V menos V', multiplicado por F1 de P1 por F1 de P2 menos F1 de P por F1 de P'. Y acá la suma de los logaritmos, esos sí son los que se suman. Entonces, multipliquémoslo acá abajo. Por logaritmo natural de F1 de P más logaritmo natural de F1 de P'. ¿Cierto? Entonces, al nosotros ya sumar eso es lo que obtenemos. Obviamente, nosotros podemos hacer aquí esta división. Vamos a dividir por 2 ambos lados.
Por lo tanto, nos queda que la derivada del objeto h con respecto a t básicamente es igual a un medio que multiplica toda esta integral. ¿Estamos de acuerdo? Y a partir de acá, continuaremos mañana. No nos queda mucho. Nos queda bastante poquito. Y mañana haremos el siguiente cambio. Ojo para que piensen en este cambio. Y vamos a pensar si este es un cambio legítimo dentro de esta expresión o no. Vamos a cambiar a P1, todo lo que tenga que ver con P1, lo vamos a cambiar por P. Y viceversa. Y vamos a cambiar a P2 por P'. Esto básicamente implica cambiar las variables que representan el después de la colisión por las variables antes de la colisión. O sea que también vamos a cambiar a V, lo vamos a cambiar con V1 y vamos a cambiar a V' por V2. Piensen bien en esto, les recomiendo una cosa. Piensen en lo siguiente, colisiones elásticas en mecánica clásica y digamos, la relación de incompresibilidad del volumen en el espacio fase de una función densidad. Entonces, mañana terminamos esto. Muchas gracias, chicos.